Boris? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, César? Buenas noches. ¿Qué tal? Vamos a Buenas esperar noches. unos minutitos. Usualmente esperamos unos 5 minutitos. Es 8:01, faltan 4 minutos para poder iniciar mejor, César. ¿Te Ya, parece? claro que sí, de acuerdo. Sí, gracias. Eh, Nuevamente, buenas noches. Siendo ya las 7:05 de la noche. Bueno, empezamos este año nuevamente con este ciclo de webinars y conferencias. En este caso, el título de la conferencia es Geosintéticos aplicado a la minería. ¿Ya? Bueno, como ustedes tienen conocimiento, los geosintéticos son materiales muy empleados en la industria minera y tienen un papel ahora muy relevante en diferentes actividades pues, críticas en una mina, ¿no?
Entonces, la idea de esta presentación es la de mostrar cómo se emplean los geosintéticos en actividades como la construcción de plataformas, el refuerzo de caminos para equipos pesados dentro del que debería ser la infraestructura minera, ¿no? También cómo se puede emplear estos materiales para lo que vendría a ser el recrecimiento, ¿no? O de algunas presas con materiales de préstamo, ¿no? En esta ocasión, el expositor de esta conferencia es el ingeniero César Torres Chung. Él es ingeniero civil eh, de la Universidad, egresado de la Universidad Ricardo Palma, con más de 18 años de experiencia en desarrollo de proyectos de diversos campos de la ingeniería civil, ¿no? Vale decir, estructura, geotecnia, hidráulica y medio ambiente. Actualmente, él es gerente de ingeniería y proyectos en Macaferri, Perú. También es presidente del capítulo de ingeniería civil. Es ¿Me escuchas? director en Apgeo. Es director en Apgeo y también es director en el capítulo peruano de IGS Perú. A su vez es especialista en obras geotécnicas aplicadas al sector de transporte, minería e infraestructura en general. Y ha participado en lo que es el diseño y supervisión de muchos muros de contención, refuerzos de taludes y cimentaciones y obras de drenaje y control de erosión. Actualmente también es profesor del curso de diseño geotécnico y cimentaciones en la Universidad Ricardo Palma. Y bueno, en su calidad de presidente del capítulo de Ingeniería Civil, pues también participa en diversos congresos, ¿no? Nacionales e internacionales. Hecha esta presentación, los dejamos con el ingeniero César Torres para que pueda dar inicio a su presentación. Adelante, César. Bien, muchas gracias, Boris, por la presentación y muy buenas noches a todos los que se han conectado. Para nosotros, como IGS Perú, ¿no? Sentimos bastante complacidos que esta primera conferencia que estamos realizando, ¿no? Haberlos convocado como parte de, como bien dijo el ingeniero Boris Castillo, un ciclo de conferencias que también el IGS Perú va a convocar este año para hablar de diferentes temas ligados a los geosintéticos. Y en lo que respecta a mí, en esta oportunidad me ha tocado hablar de la aplicación de los geosintéticos dentro de la industria minera, que como todos sabemos, la industria minera en nuestro país actualmente es una industria de mucha importancia, sobre todo porque dinamiza la economía y sobre todo por la tremenda actividad de construcción que genera para la construcción de no solamente nuevas minas, sino también de operaciones mineras que actualmente ya se vienen desarrollando. En ese sentido es que mi presentación va a estar enfocada un poco para mostrar la aplicación de los geosintéticos dentro de diversos tipos de estructuras mineras que se ejecutan actualmente y pasar a hacer una revisión también de casos y contar un poco cómo es que los geosintéticos han ayudado a resolver y a emplearse para determinadas aplicaciones en el campo de la geotecnia, que principalmente es uno de los campos de aplicación que tiene los geosintéticos. Entonces, a continuación voy a pasar a compartir mi pantalla para que podamos ver la presentación y, bueno, ir comentando con cada uno de ustedes el tema. Entonces, como ya fue hecha mi introducción, los geosintéticos actualmente tienen muchas aplicaciones, como vamos a ver en cada una de las presentaciones. Y Macaferri es una compañía a nivel mundial que se encarga de desarrollar geosintéticos y también fabricar diversos tipos de geosintéticos que se aplican no solamente a la industria minera, sino también a la industria civil. A continuación,
Quisiera hacer bueno, una rápida presentación de la compañía, ¿no? Macaferry está presente en los 5 continentes, es una compañía de más de 140 años de experiencia, está presente en más de 100 países. Actualmente contamos con 3.000 colaboradores, 25 plantas y 70 sucursales a nivel global. Y en cada una de ellas buscamos interactuar desde el punto de vista técnico-comercial en todos los sectores donde actuamos. Aquí una rápida presentación de qué cosa es Macaferry, ¿no? Como empresa, ¿no? Y el desarrollo que ha tenido a través de los años en la industria. Macaferri is a name that goes back to the Italian Renaissance. Translated means, he who works with iron. This is the spirit that flows in our veins. Officina Macaferri was founded in 1879 and immediately started to contribute to important public safety works. Today, with operations in over 100 countries and manufacturing facilities in 5 continents, Macaferri is synonymous with technical excellence, reliability, and environmental compatibility. Macaferri is a technical reference in the design and development of solutions within the civil engineering, geotechnical, and environmental construction markets. Those who work in Macaferri share a vision. Nurture the world of tomorrow, harmonizing life and nature through innovative solutions. Macaferri delivers to its customers engineered solutions that are innovative, safe, and environmentally friendly. Those that enable us to realize our dreams, help the planet, help the humans. Bien, hecha esta breve presentación de la compañía, ahora sí, adentrándonos al tema, primero una rápida definición de qué cosas son los geosintéticos. En términos genéricos, se designa a un geosintético como un producto en el que al menos uno de sus componentes se producen a partir de polímeros sintéticos o naturales. Estos se presentan en forma de mantas, tiras o estructuras tridimensionales, como lo vamos a observar en los diferentes productos que yo les voy a mostrar, y que son utilizados en contacto con suelo y otros materiales, principalmente en aplicaciones geotécnicas, hidráulicas y de ingeniería civil. Entonces, cuando hablamos de un producto geosintético, estamos hablando de un producto manufacturado que busca reemplazar un producto natural, como es el caso del suelo. En muchas aplicaciones de la ingeniería geotécnica necesitamos materiales como la grava, como la arena, como la arcilla, para diferentes aplicaciones, como el caso de impermeabilización, drenajes, filtros. En este caso, los geosintéticos lo que buscan es reemplazar estos materiales para simplificar, en muchos casos, el proceso constructivo, o ante la falta de estos materiales cercanos al lugar del proyecto, poder utilizarlos. Entonces, los geosintéticos, dentro de su composición, los polímeros que son utilizados para la fabricación son estos 4: el polipropileno, el polietileno, el poliéster y el policloreto de vinilo. Y dentro de las propiedades más importantes que se necesitan para poder fabricar los geosintéticos es de que estos tengan resistencia a la tracción. Luego, resistencia al punzonamiento, para evitar que alguna partícula de suelo pueda punzonar
el geosintético y provocar un daño que haga perder la eficiencia del mismo material y en este caso ya no contribuir a la necesidad que se tenga. Luego también tiene que tener permeabilidad, es decir, que tiene que dejar pasar el agua. Esto es una propiedad, por ejemplo, que tienen los geotextiles no tejidos, que justamente es una función que también tiene el suelo natural, como el caso de gravas o arenas que también tienen muy buena permeabilidad. También tiene que tener buen creep, es decir, que la resistencia, digamos, a largo plazo también tiene que ser garantizada, ¿no? Y también tiene que ser flexible y durable. Y para todo esto, actualmente ya en la fabricación de geosintéticos se tienen que mezclar con una serie de aditivos que incrementen estas propiedades. Entonces, estamos hablando de un material que actualmente ya es considerado dentro de la ingeniería que puede atender diversos requerimientos de las estructuras geotécnicas. Particularmente, ya por mi experiencia, les puedo decir que ya no existe ninguna obra geotécnica o civil en la cual un producto geosintético no pueda ser utilizado. Y justamente dentro de las obras mineras es que ya ha ido evolucionando y cada vez se utilizan más geosintéticos en diversos tipos de proyectos y aplicaciones. Y lo que se busca justamente es obtener un resultado óptimo desde el punto de vista técnico y sobre todo desde el punto de vista constructivo, sobre todo la industria minera que se caracteriza por ser una industria con condiciones bastante agresivas y donde el tiempo es un factor clave, sobre todo para la parte ejecutiva de los proyectos, es fundamental. Generalmente, siempre cuando se decide utilizar ya un producto geosintético en algún proyecto minero, es principalmente para poder aminorar tiempos, aminorar costos y que también los geosintéticos tengan una prestación técnica del caso. Entonces, como mencioné anteriormente, la definición genérica es un producto polimérico, sintético natural, que es industrializado y que contribuye a la mejora de obras geotécnicas hidráulicas y también protección ambiental, que también es un componente importante actualmente en la minería. Ya todas las obras mineras que se construyan deben de tener un componente ambiental positivo para que no justamente no dañe el medio ambiente. Es así que los geosintéticos cumplan estas funciones que vemos aquí: el refuerzo, la filtración, el drenaje, la protección, la separación, la impermeabilización y el control de erosión. Funciones que también lo cumplen los materiales, como el caso de los suelos. Por ejemplo, el refuerzo lo puede cumplir un material con una buena resistencia al corte, en el caso de gravas o arenas. Los filtros, materiales como las arenas o los limos también. El drenaje, importante, sobre todo para obras e empresas que lo cumplen, por ejemplo, las gravas, las protecciones, ¿no? En el caso de materiales también como el riprap o materiales gruesos, la separación, la impermeabilización, en el caso, por ejemplo, de las arcillas. Entonces vemos una serie de funciones que también el mismo suelo lo cumple, pero en este caso lo estamos supliendo por un material geosintético. Y aquí, por ejemplo, definimos qué cosa es un geotextil. Es un material textil plano cuya propiedad es permeable, en el caso de los geotextiles no tejido, polimérico, que puede ser fabricado, no tejido o tejido. ¿Cuál es la diferencia entre un no tejido o tejido? Es el entramado que está compuesto en la composición, digamos, de los filamentos de las cuales estos son fabricados. Estos materiales, como mencioné, son utilizados en contactos con suelo u otros materiales también, que vamos a ver que en el caso, por ejemplo, de relaves mineros o residuos mineros, también en muchos casos han sido, estado en contacto con este tipo de material. Por ejemplo, acá vemos una fotografía de un geotextil no tejido, ¿no? Un geotextil no tejido es fácilmente identificable porque el entramado que uno observa visualmente es de esta manera, prácticamente es como una alfombra
se produce de filamentos de fibras cortas, de poliéster o polipropileno y que están orientados aleatoriamente. En el caso de un geotextil tejido, la orientación de los filamentos se puede ver que ya tiene una dirección definida y generalmente son fibras mucho más largas. Entonces, en cuanto a lo que es ya aplicaciones, vemos que los geotextiles cumplen la función de separación. En este caso tenemos una estructura de tipo gavión que puede cumplir la función de un muro de contención y por detrás vamos a colocar un elemento geotextil para separar el suelo y para, en el caso de tener una filtración, este material también pueda retener los finos y que los finos tampoco no se laven con facilidad. Entonces, esta es una primera aplicación que cumple el geotextil no tejido en cuanto a lo que es la separación. Para esto también se tiene que hacer un adecuado estudio en cuanto a lo que es la granulometría que tiene que tener el material y que las partículas más finas no pasen a través de el AOS, que es una propiedad que mide cuál es la abertura que tiene en este caso el geotextil, que estamos hablando de tamaños que pueden variar desde los 0.20 milímetros a los 0.49 milímetros de tamaño de abertura aparente. Y por supuesto que esto, dependiendo también del geotextil, también puede variar. Otra propiedad es la filtración, que es que el agua pueda pasar a través de este medio, que es el textil, y que retenga los finos, que en muchos casos también esta aplicación contribuye mucho, sobre todo para darle estabilidad al material contenido. Aquí vemos, por ejemplo, un caso interesante donde acá se observa en esta foto la aplicación, por ejemplo, del geotextil. Bueno, este es un caso, digamos, de una presa de relaves que se construyó en la mina Poderosa, pero que el geotextil en este caso está sirviendo para poder confinar o contener los relaves que han servido para poder llenar una caja de gavión. Como se sabe, en las aplicaciones tradicionales de los gaviones, generalmente los gaviones son llenados de piedra. En algunos casos, cuando no ha habido piedra, hemos aplicado geotextiles para que estos sean colocados como bolsas dentro de los gaviones y que los gaviones puedan ser rellenados por cualquier otro material, que justamente dentro de la minería, en muchos casos nos han consultado si es que los aviones también pueden ser empleados o llenados con otro tipo de material. En este caso hay que colocar una bolsa geotextil dentro y el gavión puede ser llenado con otro material diferente que no sea piedra. En este caso, acá se puede ver que es un relave cicloneado que ha servido para poder llenar las cajas de gaviones y que estos sirvan como elementos de contención que también se ven o se observan aquí en esta figura y que han permitido el elevamiento de la presa, ¿no? Acá, por ejemplo, se puede ver una aplicación bastante simple que se le ha dado también al geotextil, pero aquí, como vuelvo a mencionar, este geotextil cumple la función de filtro, ¿no? Y de separación y que también el relave también se vaya desecando en el largo plazo. Entonces, por ejemplo, acá se puede mirar esta foto un poco más cerca, donde se pueden observar los geotextiles como han servido para poder llenar las cajas de gavión. Y finalmente acá vemos eh, la presa que ha sido totalmente terminada y todos estos gaviones han sido de alguna manera confinados con geotextil no tejido. En el caso, por ejemplo, también de presas de relave, los geotextiles tienen aplicaciones diversas, por ejemplo, en cuanto a lo que es separación y también protección en la cara húmeda, por ejemplo, para la geomembrana. Las geomembranas que también son el material impermeabilizante, que también lo voy a mencionar en unas filminas más adelante, tienen que ser colocados de todas maneras con un geotextil no tejido grueso, cuyo gramaje está en el orden de 400 o 500 gramos por metro cuadrado. Entonces aquí el geotextil no tejido que es colocado en la cara
del gavión, según esta foto, tiene que cumplir la función de que la geomembrana no se punzone y que, bueno, conserve la propiedad de impermeabilidad para la cual es diseñada. Entonces, en esta foto se puede apreciar ya el geotextil, cómo es colocado. En este caso, la funcionalidad que tiene el geotextil es para protección contra el punzonamiento de la geomembrana principalmente, ya que al estar en contacto con esta cara de gavión, necesita de todas maneras una protección. Entonces, el geotextil cumple un rol fundamental en cuanto a lo que es la protección de la geomembrana. Y acá vemos la fotografía del proyecto, ¿no? En este caso, de toda la presa de relaves que ha sido ejecutada con gaviones, pero que tiene un geotextil de protección en la cara húmeda para la geomembrana. Bueno, ahora que estamos comentando de la geomembrana es una estructura compuesta por materiales también geosintéticos, principalmente de polietileno de alta densidad o polietileno de baja densidad, como el caso del LLDPE. Y la función principal de la geomembrana es cumplir un rol de una barrera, es decir, que no dejar pasar el fluido de un lado al otro. Estas geomembranas pueden ser hechas de PET, que es polietileno de alta densidad, o polietileno de baja densidad, o PVC, cuyo contenido de carbon black es del 3%, ¿no? El carbon black es una protección que se le da, es lo que le da el color, mejor dicho, a la geomembrana, porque el polímero base, que en este caso es el polietileno, es de color blanco. Pero el carbon black que se le adiciona a este polímero, que es justamente para darle mayor durabilidad al producto, es lo que le da esta coloridad negro. Pueden fabricarse geomembranas de otros colores, es posible fabricar geomembrana de otros colores, hay que adicionarle los pigmentos necesarios, pero en este caso sí el porcentaje de carbon black disminuye. La geomembrana puede ser lisa o texturada. En el mercado minero ambas son utilizadas. En el caso de las geomembranas lisas, empleadas más para pozas. En el caso de las geomembranas texturadas, eh, estas, bueno, son empleadas más para aplicaciones donde se necesita darle una fricción al contacto geomembrana-suelo. Es por eso que se requiere ya darle un texturado también a la geomembrana. Esos son los dos tipos de geomembrana que usamos. Y en cuanto a lo que es el espesor, es un espesor variable que va de 0,75 a los 3 milímetros de espesor. Es un producto que tiene una permeabilidad bastante baja, hablamos de una permeabilidad de 10 a la menos 9, 10 a la menos 10 centímetros por segundo de permeabilidad, ¿no? Lo cual ayuda a que cumpla este rol de barrera. Y aquí justamente vemos ya la aplicación en el caso de la geomembrana lisa, que es aplicado principalmente a pozas, eh, pozas de tratamiento de fluentes, presas de relave. En el caso de la geomembrana, también es posible aplicarlo en lugares bastante alejados, como son las minas, donde llevar material, por ejemplo, impermeabilizante como arcilla u otro tipo de material, a veces es mucho más complicado. En el caso de la logística, de los geosintéticos, sobre todo para llevarlo a lugares como los que se aprecian en esta foto, desde el punto de vista logística es mucho más práctico que llevar material de cantera que pueda estar ubicado lejos del proyecto. En el caso, por ejemplo, de aplicación de los geosintéticos para obras ambientales, por ejemplo, acá en esta figura vemos una serie de aplicaciones, como les comenté, en cuanto a lo que es protección, los geotextiles, impermeabilización para las geomembranas y el drenaje, que es, digamos,
es utilizado en el caso de los geocompuestos, que también ahora les voy a mostrar. Y una serie de otros materiales, como el caso de refuerzos para conformación de diques y controles de erosión. Entonces, para obras ambientales, los geosintéticos son utilizados en una serie de capas, como se puede observar aquí, donde principalmente tienen la función de que los residuos que se vayan a colocar dentro de esta poza, que es debidamente preparada, no generen ningún daño ambiental hacia el entorno, y que posteriormente también esto sea cerrado, ¿no? También vamos a ver casos donde se tiene que cerrar también las presas o una desmontera, ¿no? Donde también se tiene que hacer todo un trabajo de cierre en el caso de productos impermeabilizantes y control de erosión. Entonces aquí, por ejemplo, los geocompuestos que les había mencionado, ¿no? ¿Qué cosas son los geocompuestos? Cuando se escucha la palabra geocompuesto, ya hablamos de la composición de dos tipos de geosintético. Es un material fabricado y que es ensamblado utilizando al menos un producto geosintético entre los componentes. Aquí, por ejemplo, en esta foto se ve un geocompuesto de drenaje, es decir, que tiene la composición de un geotextil no tejido, que tiene la función de filtro y separación, y un núcleo drenante que puede estar compuesto por un geomanto o una geonet. Por este núcleo drenante es por donde el agua tiene que transitar, y este geocompuesto también tiene que ser unido a un sistema colector y de drenaje, que en este caso es una tubería. Entonces aquí este geocompuesto, como vemos en la foto, está compuesto de un geotextil no tejido. Generalmente es un geotextil no tejido de bajo gramaje, de 140 o 150 gramos por metro cuadrado, un núcleo drenante de un espesor también variable. En el caso de una geomanta, hablamos de 10 milímetros. En el caso de una geonet, 5 milímetros. Y el otro geotextil también con el gramaje ya mencionado anteriormente. Entonces, es un compuesto que tiene que ser unido también a una tubería para que también toda el agua que es captada a través de este colector, o mejor dicho, este medio drenante, que es el núcleo, tenga que ser llevado hacia una tubería. ¿Dónde se ha aplicado esto? En el caso, por ejemplo, de presas de relave, esto ya es un caso bastante conocido y ya que ha servido sobre todo mucha experiencia para ver una aplicación real de drenaje, por ejemplo, de un depósito de un residuo, como el caso de una presa de relaves. Entonces, por ejemplo, acá se puede observar la presa y todo este material que se ve gris es el geocompuesto de drenaje que está en contacto directo con el mismo relave. Para este caso, se hizo un diseño de todo un sistema de subdrenaje dentro de la misma poza. Aquí estas líneas celestes es todo un sistema de tuberías que fue colocado al fondo de la presa y que principalmente tenía la función de llevar el agua hacia todo un sistema colector también compuesto de tuberías de polietileno de alta densidad y que servían para poder evacuar el agua fuera de la presa. ¿Cuál fue la aplicación aquí principalmente del geocompuesto de drenaje o del MACDRAIN? Es crear un área drenante con una buena permeabilidad para que todo el agua que estaba atrapada dentro de este material con alta cantidad de agua pueda ser filtrado, ¿no? Y sea evacuado hacia todo este sistema de colección al fondo compuesto de tuberías. Además, también la función que tuvo es para que el nivel freático también dentro de la presa pueda ser abatido y tenga un mejor control. Se ha discutido ampliamente que en el caso del manejo de aguas dentro de la presa de relave es bastante importante, sobre todo para evitar alguna falla. Es por eso que las presas de relave deben considerar también un sistema de drenaje, tanto subsuperficial como superficial, para evitar que el nivel freático pueda generar un problema de estabilidad dentro
dentro de la presa. Es aquí donde ya los geocompuestos de drenaje pueden ayudar justamente a controlar, digamos, estos efectos variables que podría tener los niveles freáticos. Ahora, esto también, estos geosintéticos se pueden también calcular. Para eso tenemos unas tablas, en el caso de los geocompuestos de drenaje, donde aquí se han hecho ya pruebas de presión y mediciones del gradiente hidráulico y el caudal que estos geosintéticos pueden evacuar, digamos, una cantidad de agua en litros por segundo. Por ejemplo, aquí esta tablita se puede ver que para determinada presión, aquí determinado gradiente hidráulico, podemos ver cuánto es el caudal que este geocompuesto de drenaje puede drenar. Entonces, con esto podemos hacer un cálculo ya en base también a todo el volumen de agua que se necesite también evacuar. Entonces, en el caso de los geosintéticos, tenemos metodologías para poder hacer los cálculos de las prestaciones correspondientes. Y aquí, por ejemplo, ya vemos una fotografía en el caso de la aplicación primero de una geomembrana que cumple la función de barrera o impermeabilización, y luego ya el geocompuesto de drenaje que ha sido colocado en la parte superior. Esto también puede servir como otra aplicación, por ejemplo, para pozas de secado, por ejemplo, ¿no? Para manejo de lodos, donde también ya el geocompuesto de drenaje ha sido aplicado. Aquí podemos ver ya unas fotos, justo el contacto geomembrana y geocompuesto de drenaje, ¿no? Y esto es una aplicación bastante interesante que se ha dado en algunos casos en algunas presas aquí en el país, ¿no? Donde justamente la idea era poder hacer este trabajo de drenaje. Aquí podemos ver, bueno, ya una instalación Todo presta completa, ¿no? Roberto Torres. Acá podemos ver Los de Codris. todo el Mi sistema de reina. subdrenaje, digamos, que se ha colocado y los geocompuestos como han sido instalados en la parte superior, ¿no? Y bueno, este es el caso que se tuvo en la mina de Oberrán, donde se trabajó y se logró, digamos, evacuar una cantidad importante de agua, ¿no? Y como se puede apreciar aquí, este es el resultado final del material de relave que fue filtrado en la misma presa. Luego esto que contribuyó también posteriormente a hacer un trabajo de recrecimiento aguas arriba, en la cual los diques también superiores que se iban a colocar en la presa iban a ser cimentados también sobre un material seco y un poco más estable, ¿no? De todas maneras, se tuvieron que hacer los estudios geotécnicos y se recomendó colocar una geomalla uniaxial de alta resistencia que sirva también como elemento estabilizador para que el factor de seguridad también permanezca seguro, además de también controlar posibles asentamientos diferenciales que se pueda generar en la misma presa, ¿no? Y justamente han habido casos donde crecimientos de aguas arriba han podido realizarse utilizando técnicas de mejoramiento de suelos, ¿no? Bueno, actualmente ya hacer un recrecimiento aguas arriba ya es prohibido por la norma, pero en estos casos donde se utilizó ya hace muchos años atrás, eh, aportaron para que la estabilidad de la presa permanezca segura. Entonces aquí, bueno, se ve ya el recrecimiento final y la aplicación de todos los geosintéticos que anteriormente les he comentado. Este también es otro caso interesante que luego fue replicado en otras unidades mineras, no solamente también acá en Perú, también estamos trabajando en minas en Colombia, en México, donde el sistema también ha sido replicado. En este caso ya se ha utilizado
el suelo reforzado, que ya es una técnica ampliamente conocida también, donde básicamente se basa en poder insertar dentro de una matriz de suelo Obviamente, si no quiere preguntarme elementos cuáles de son los refuerzo que requisitos de tolerancia, contribuyan esta al tercera sesión, refuerzo. comentarles que a través de nuestro grupo En de el WhatsApp caso, por esto lo ejemplo, de tendría que un suelo priorizar hoy. natural, si es que este no está confinado lateralmente, al aplicarle una carga, este suelo va a fallar. En el caso del suelo reforzado, al poder insertar elementos de refuerzo de materiales de poliéster o polipropileno, observamos que el comportamiento cambia completamente. Entonces es así que se aplicó este mismo concepto, por ejemplo, al caso de un crecimiento de un depósito de relaves. En esta sección se observa un dique que originalmente también fue hecho de suelo reforzado, pero que aquí se empleó un crecimiento vertical hacia arriba, que en este caso fue hecho de Terramesh, y que permitió que para un primer momento la mina pueda ganar de alguna manera espacio y volumen de seguir depositando relaves. Entonces esta fue una aplicación práctica donde una solución como el suelo reforzado ayudó justamente a ese objetivo. Y la impermeabilización de la cara se hizo con una geomembrana de PVC y aplicando el mismo concepto que se puede observar aquí. Simplemente que aquí los refuerzos eran de mallas de doble torsión, que es el elemento Terramesh tradicional. Que aquí, por ejemplo, donde está la novedad que también nosotros hemos incorporado, en el caso, por ejemplo, de fabricación de gaviones o elementos Terramesh, para utilizar polímeros de alta resistencia como materiales de protección al acero. Los aviones y los elementos Terramesh generalmente siempre han sido producidos por una aleación de bajo contenido de carbono y una aleación de sigmas aluminio. Actualmente ya, debido a una innovación que también ha hecho la compañía en el de desarrollar un nuevo revestimiento, ahora los revestimientos de los alambres se están produciendo de un polímero aditivado de alta densidad que está también combinado con otros aditivos especiales que mejoran lo que es las características de durabilidad y también de resistencia a la abrasión. Es un polímero que viene de la familia del HDPE, ¿no? Pero combinado con otros aditivos, y esto permite que el alambre ya del mismo elemento gavión o del Terramesh ya sea un producto mucho más durable. O sea, podemos decir que ya se ha incorporado, digamos, la misma tecnología de los geosintéticos también a productos de acero que también son utilizados, por ejemplo, para construcción de muros de contención, o que también son aplicados en el caso, por ejemplo, de las presas. Este revestimiento llamado Polimac es un compuesto polimérico de alto desempeño compuesto por aditivos que permiten soportar condiciones mucho más agresivas como tienen las minas. Tiene mejores propiedades mecánicas, tiene mejor comportamiento a bajas temperaturas, mayor dureza, mayor resistencia a la tracción y es ambientalmente mucho más correcto. Actualmente es posible que toda la familia de productos de acero sea fabricado también con este revestimiento polimérico para darle una mayor durabilidad al producto. Y en los casos de resistencia también se mejora. En los casos, por ejemplo, de presas de relave, aquí se observa una figura típica de un análisis de estabilidad, donde estas líneas representan los refuerzos que son los que van a ayudar a incrementar el factor de seguridad. Estas son unas fotos del proyecto. Y es un caso interesante porque hasta ahora
esta mina todavía sigue trabajando con el mismo sistema, ¿no? El mismo sistema de recrecimiento todavía lo sigue empleando. Y para la cara húmeda, como se puede apreciar aquí en esta fotografía, se ha impermeabilizado con una geomembrana. Este es otro caso también que se tuvo hace poco en Minera Colpa, donde también se está llevando un recrecimiento, ¿no? Con el sistema de suelo reforzado, con el elemento Terramesh, que también es protegido con este polímero de alta resistencia, y también combinado con geomallas de alta resistencia, ¿no? La propiedad que también tiene la geomalla es que permite también hacer sobrelevaciones mucho más altas, porque la resistencia que le provee este geosintético, que es una geomalla, es muy superior a la resistencia de una malla doble torsión. Y es aquí donde les quiero comentar un poco de las geomallas, ¿no? Las geomallas son estructuras poliméricas planas que consisten en una malla abierta, irregular, cuya función principal es darle resistencia a tracción, algo que en muchos casos el suelo como propiedad no lo tiene. Y mejora también la resistencia al corte del material. La geomalla, al combinarse con un suelo, ya se vuelve un compuesto, el cual incrementa la resistencia al cortante de todo ese compuesto. Entonces, aquí en estas imágenes podemos ver eh, la forma como se fabrican, por ejemplo, las geomallas. Aquí tenemos geomallas tejidas. ¿Cómo podemos darnos cuenta que son geomallas tejidas? Porque se observan los filamentos que son de poliéster, que están orientados, ¿no?, de una forma definida, y también son recubiertos con un PVC para darle una protección al poliéster y que éste no se degrade fácilmente. ¿Cómo podemos darnos cuenta que es una geomalla uniaxial? Por ejemplo, cuando el grosor de las tiras es mucho más grueso en un sentido que en otro. En este caso, por ejemplo, observamos que esta es una geomalla uniaxial porque en este sentido es la resistencia o sea, la mayor resistencia. Y este lado de aquí, que es la resistencia transversal, bueno, son los grosores de los filamentos más delgados, ¿no? Igual que se puede apreciar aquí, ¿no? En este caso, estas son las geomallas tejidas. También tenemos otro tipo de geomallas que son geomallas soldadas, también que forman una especie de enmallado. Y como se observa, la característica que tiene la geomalla es que tiene que tener una abertura. ¿Para qué? Para que el suelo luego pueda entrar dentro de estas aberturas y genere un efecto de trabazón y fricción mecánica para poder aumentar la resistencia al cortante de esto. Como mencioné, las geomallas se caracterizan por ser geomallas uniaxiales o geomallas biaxiales. ¿Cómo nos damos cuenta cuándo es una u otra? Cuando el grosor de las tiras son más anchas en un sentido. Si son iguales, podríamos estar hablando de una geomalla biaxial. Pero para poder estar seguro de eso, es necesario también hacer una prueba de tracción, justamente para poder ver en qué sentido tiene la resistencia con una mayor resistencia. Por ejemplo, en este caso tenemos una geomalla que puede ir desde los 30 kilonewton por metro lineal hasta los 200 kilonewton por metro lineal en un sentido. Y en el otro sentido, por ejemplo, tenemos una geomalla de 5 kilonewton. Es decir, que esta es una geomalla uniaxial. Además de la resistencia por fricción, este tipo de refuerzos también proporciona una resistencia pasiva, debido a las aberturas que tienen justamente estas grillas, ¿no? Es ese efecto, digamos, de refuerzo pasivo que también le puede aportar este tipo de producto. Ahora, en el campo, por ejemplo, de las geomallas, también no solamente existen actualmente ensayos de tracción, se pueden hacer, por ejemplo, ensayos de interfaz, ensayos de corte directo de geomalla suelo, justamente para poder ver
la interacción entre la geomalla y el suelo, hacer ensayos también de corte. Entonces, es posible también hacer ya ensayos, digamos, evaluando justo la interacción geomalla-suelo, que es lo que finalmente permite hacer ya el diseño, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos justamente la geomalla, como se puede observar aquí, y estas bolitas representan las partículas de suelo, que es la que genera la trabazón y la fricción en el mismo. Y esto sí se puede corroborar con un ensayo también de laboratorio. Aquí, por ejemplo, vemos que existen productos también de geomallas de muy alta resistencia. Cuando hablamos de la familia de geomallas, podemos llegar a resistencias superiores a los 200 kilonewton, ¿no? Hay familias de geomallas que pueden llegar a los 1600 kilonewton. Este desarrollo también en este tipo de productos geosintéticos ha permitido que actualmente se puedan ejecutar rellenos y plataformas de alturas realmente considerables. Podemos hablar de rellenos que tranquilamente pueden llegar a los 80 metros de altura, 100 metros de altura, reforzados con geomallas uniaxial. Entonces, son productos que realmente tienen mucha, en este momento, importancia, sobre todo para la construcción y estabilización de rellenos de gran altura. Y en el caso, por ejemplo, de las presas, por ejemplo, se han utilizado, aquí esta es una presa en Mina San Rafael, donde se aplicó, por ejemplo, la técnica de el wrap around, que es un sistema que envuelve, digamos, las geomallas para conformar la fase o la cara frontal. Entonces, en este proyecto, por ejemplo, se utilizó también el material de la misma mina, ¿no? Como material de relleno. Y para conformar la cara se utilizaron geotextiles no tejidos para formar como bolsas también en la cara, y luego la geomalla servía para poder envolver la misma. Entonces, este, por ejemplo, es un caso hecho en el 2007, donde solamente se aplicaron, en este caso, geosintéticos para poder conformar este dique, que sirvió como dique de sobrelevación a esta presa. Y posteriormente se colocó una geomembrana de HDPE para poder impermeabilizar una de las caras. Y como se puede apreciar aquí en esta foto, justamente la técnica del suelo reforzado, la ventaja es que permite verticalizar la fachada, que es lo que justamente se busca siempre cuando se quiere construir un dique, o por ejemplo cuando se quiere sobrelevar una presa y a veces no existe el espacio suficiente para poder hacer el talud. En esos casos, la geomalla es lo que permite a verticalizar la construcción, digamos, de ese talud. Luego tenemos otro caso interesante, que si bien es cierto, aquí la aplicación, digamos, del geosintético también fue para refuerzo, pero en este caso fue hecha para una construcción de un muro de contención para una chancadora primaria, que fue diseñada para poder soportar cargas de camiones de 400 toneladas. Aquí se puede visualizar estas líneas azules, que son los refuerzos geosintéticos que han sido dimensionados justamente para poder soportar todas estas cargas, y posteriormente se colocó un dren vertical que fue hecho de grava más geotextil. Entonces, aquí es donde se utilizó el geosintético para las cintas de refuerzos, la cual era conectado a un panel de concreto, que en este caso es una solución de muro mecánicamente estabilizado. Para ello se utilizó este material que se llama Paraweb, que también es fabricado de hilos de poliéster, que se puede apreciar aquí estas líneas blancas, y este material negro es el polietileno, que es utilizado como material de protección. Eh, el, el alma, por decir así, que permite desarrollar la resistencia al producto es el poliéster. Y este material negro que se ve aquí, que es la cobertura, es el polietileno, que es colocado
prácticamente para poder hacerle la protección a la cinta y que ésta no se degrade fácilmente. En el caso, por ejemplo, de productos geosintéticos de refuerzo, se tienen que aplicar también factores de reducción, tanto por creep, por daños de instalación y por durabilidad, que dependiendo también de este revestimiento es que el factor de reducción también es mayor o menor. Entonces, en este caso, en estas cintas, que son refuerzos lineales compuestos por multifilamentos de poliéster de alta tenacidad, sirvieron para reforzar todo el relleno que se observa aquí y que esta cinta era conectada a esta placa de concreto, que es lo que conocemos como la tierra armada o el muro mecánicamente estabilizado. Entonces aquí, por ejemplo, vemos uno de los muros que actualmente en la minería en el Perú es uno de los más altos. Hablamos de un muro de casi 30 metros de altura para un chancador primario y que justamente son los requerimientos que en muchos casos las minas necesitan para construir plataformas. Y como mencioné, ya gracias a la fabricación de geosintéticos de mucho más resistencias que se permiten la construcción de rellenos cada vez más altos. Justamente ahora Macaferri está desarrollando un proyecto en una mina en Brasil donde se va a llegar a ejecutar un muro chancador de 60 metros de altura reforzado con geomalla. Entonces, esa es una de las ventajas que tienen este tipo de materiales geosintéticos. Y actualmente la industria de los geosintéticos ya ha tenido mucho desarrollo, ha tenido mucha innovación, justamente para poder fabricar productos mucho más durables y mucho más resistentes. Aquí, por ejemplo, ya finalizando la presentación, podemos observar que hay otros tipos de geosintéticos, por ejemplo, a ser utilizados como revestimiento y protección contra la erosión, que también es un aspecto importante, sobre todo para taludes. En este caso, las geomantas fabricadas también de polipropileno pueden servir en los casos donde se necesite hacer un control de erosión o un cierre de un depósito de relaves o una desmontera. Aquí se puede apreciar cómo ha sido instalado la geomanta. Esto también permite que haya un crecimiento también de vegetación posterior. Este producto no impide que la vegetación pueda crecer a través de las aberturas que tiene este material y también ayuda a controlar lo que es la erosión por lluvia. Justamente cuando cae una gota de lluvia e impacta sobre el terreno, esta gota puede provocar eh, una alteración, digamos, en la matriz de suelo y que también se pueda generar algún tipo de erosión. Entonces, el control de la erosión fundamentalmente se basa en poder controlar el caso de erosión por lluvia, que el flujo de agua que pueda circundar por la superficie no genere erosiones o cárcavas sobre el terreno. Es ahí donde la geomanta justamente ayuda en este objetivo. En los casos donde tengamos terrenos sin geomanta y donde la vegetación sea débil, esta podría también erosionarse. Pero en los casos donde tengamos geomantas, los cuales son productos también sintéticos fabricados ya de una forma tridimensional, en este caso ya no son en forma de mantas, sino ya tienen otro aspecto más tridimensional. Esto sí permite de que tenga un refuerzo adicional y que la erosión no se desarrolle mucho más fácil. Aquí, por ejemplo, una muestra de algunos productos disponibles, el caso, por ejemplo, de la MatMat R3, que son geomantos antierosivos. Actualmente ya la ventaja es que podemos producir ya geomantos de color verde, ¿no? Anteriormente fabricábamos geomantos de color negro, pero actualmente ya adecuándole un pigmento de color verde, podemos fabricar las geomantas de color verde, ¿no? Lo cual ya le da un aspecto visual mucho más
más positivo, ¿no? En el caso de una sensación de que la vegetación se va a desarrollar. En este caso, las geomantas son flexibles, de fácil instalación, tiene un gramaje liviano de un peso de menos de medio kilo por centímetro cuadrado, de un espesor de 10 milímetros y también de una instalación mucho más fácil. Aquí, por ejemplo, vemos en el caso de una geomanta, cuando es ya combinada con la vegetación, este crea ya un refuerzo mucho más durable que en el caso de una aplicación sin geomanta. La instalación es fácil. En el caso de hacer el perfilado, lo primero que se tiene que hacer es el perfilado del talud. La geomanta no contribuye a una estabilización geotécnica como tal, o sea, no aumenta el factor de seguridad, como el caso de una geomalla, que sí ayuda a reforzar, digamos, el talud, pero sí ayuda al control de la erosión. Entonces, este talud tiene que ser geotécnicamente estable. En la parte superior se debe colocar una zanja y hay que colocar la geomanta con una estaca dentro de la misma y luego rellenarla con suelo y ya posteriormente hacer un trabajo de tendido de la geomanta, ¿no? Aquí se puede ver un detalle de cómo la geomanta tiene que ser anclada. Y también hay que hacer un cálculo aquí para darle una adecuada dimensión mínima entre la zanja, ¿no? y el talud, ¿no? Y la geomanta es desenrollada. Y posteriormente también puede ser fijada también con unas estacas de madera o de metal para fijarlas mejor al talud. Y el objetivo es que también luego la vegetación se pueda desarrollar a través de la geomanta, ¿no? Para ello también, antes de la aplicación de geomanta, puede hacerse un trabajo de resembrado, colocar suelo fértil, ¿no? Aunque en algunos casos, por ejemplo, en la selva donde hemos aplicado geomantas, la vegetación ha crecido de manera natural inclusive, ¿no? Pero la geomanta lo que hace es darle una protección a la erosión y darle una mejor condición para que la vegetación se pueda desarrollar. Aquí, por ejemplo, en este caso ha sido unos trabajos de cierre de unas presas de relave, donde se hizo todo un trabajo de encapsulamiento con geomembrana, geocompuesto de drenaje y geomantas en la cara superficial. Luego también hay otros materiales que combinados también con refuerzo también ayudan al control de la erosión. Este es el caso, por ejemplo, ya de una aplicación tipo Soil Nail, que actualmente ya cada vez se está aplicando más y sobre todo cambiando el concepto del Soil Nail tradicional de una cara rígida con shotcrete y malla electrosoldada y cambiarla por una eh, cara flexible, que es como la denominamos, en el cual ya combinamos productos geosintéticos de geomanta con malla de acero. En este caso, por ejemplo, este material es un geocompuesto de drenaje, perdón, es un geocompuesto. Eh, como mencioné, el geocompuesto es la unión de al menos un geosintético y combinado con la malla de acero forma este geocompuesto. Este producto es de fácil instalación también y es mucho más rápido que instalar una geomanta y una malla por separado. Este material ya es fabricado también en fábrica, ¿no? Lo cual sale ya un producto eh, para ser instalado, ¿no? Entonces, tiene una alta resistencia a la tracción, previene la erosión y sobre todo ayuda a que controlar pequeñas roturas que se pueden dar en el talud. ¿Dónde son aplicados estos materiales? El MatMat R3, que es una gemanta simple, en taludes con ángulos menores a 45 grados, y la MatMat R1, que es ya combinándola con una malla de acero, es para un ángulo de más de 45 grados. Es aquí donde ya la solución Soil Nail con cara flexible es posible aplicarlo.
¿Qué es el soy nail? Es la combinación del geomanto reforzado con pernos de anclaje. Y actualmente también es posible fabricar este material con añadiéndole cables de acero, lo cual permite también incrementar la resistencia del material. Entonces son materiales de mucho más resistencia, conservan su facilidad en la instalación, protegen también la erosión y sobre todo ayudan también como material de soporte, es decir, que cualquier empuje del terreno, la malla de acero y el cable puede contener esta probable deformación, que justamente es uno de los objetivos que tiene esta solución del soy nail, pero a diferencia de la malla con el Shotcrete, es una solución con cara flexible y también tiene una, digamos, un componente ambiental mucho más positivo que la cara de concreto. Aquí, por ejemplo, vemos una aplicación en una mina donde se está haciendo un corte de talud y se tiene que hacer una estabilización del mismo. Entonces aquí se aplicó un soy nail. Para este caso se aplicó este material que es una MatMat HS, si es como la denominamos, de alta resistencia, donde se puede observar aquí el geomanto con la malla doble torsión y los cables que también son insertados dentro del mismo proceso productivo. Entonces aquí podemos mirar ya el talud, cómo ha sido estabilizado con esta solución de soy nail, que se compone de la geomanta, pero adicionando pernos autoperforantes también que son calculados a la profundidad que dé el diseño. Esta solución es mucho más amigable que hacer una solución de malla con Shotcrete, como tiene por ejemplo, un mejor drenaje, un mejor control de erosión, y en los casos, por ejemplo, de suelos muy deformables, también evitan de que se fisure la cara. Y sobre todo, evita la necesidad también de los drenajes o los lloraderos que se tienen que colocar en el caso de utilizar una cara rígida. Entonces es una solución mucho más amigable. En ejecución es 1.8 veces más rápido y tiene un costo de un 25% menos que una solución con cara de hormigón. Aquí, por ejemplo, vemos otros casos, por ejemplo, del suelo reforzado. En el caso del Terramesh verde, que también es un material que se usa para conformar plataformas, pero en este caso se observa esta cara que tiene un geomanto también dentro del elemento de suelo reforzado y que ha permitido construir estas plataformas, ¿no? Es un proyecto en la mina Michiquillay, donde también se necesitaban estabilizar unas zonas y en este caso se aplicó el suelo reforzado, también el Terramesh verde, justamente para poder estabilizar estas zonas del talud que, como se observa aquí, había un camino, ¿no? Y finalmente también hay aplicaciones, por ejemplo, de canales, ¿no? Pequeños canales donde pueden transitar flujos de velocidades bajas de 1 metro por segundo, medio metro por segundo, pueden ser revestidos con también geosintéticos. En este caso, las geomantas también pueden ser empleadas como material para revestimiento de canales, reemplazando el concreto, por ejemplo, pero con velocidades, digamos, menores, ¿no? En este caso, para evitar la erosión y no dejar el canal, en este caso, descubierto. Y bueno, como les repito, hablamos de velocidades pues, bajas, ¿no? Velocidades de 1 metro por segundo, ¿no? Ya velocidades de 2, 3 metros por segundo, en este caso se puede combinar con pedrisco, con asfalto, ¿no? Es ya una protección adicional que se le debe dar también al mismo geosintético. Y finalmente acá muestro otro tipo de geosintéticos que se aplica a la minería para lo que es deshidratación de lodos y relaves.
El caso de los geotubos o los MACTubes, como nosotros los denominamos, está compuesto de un geotextil tejido. Aquí sí pueden apreciar una foto de cómo es el geotextil tejido. El entramado es diferente al del geotextil tejido, como pueden ver aquí. Y básicamente la función que tiene este producto es hacer una deshidratación, es decir, insertar o llenar de este geocontenedor el material de relave o lodo y que el agua que esté atrapada dentro de este material fluente pueda salir a través de los poros del mismo geotextil. Entonces, el geotextil es un medio para que el agua pueda salir y que el proceso de consolidación se vaya dando de manera progresiva. Para esto hay que hacer un ciclo de llenado. Aquí en esta foto ustedes pueden apreciar cómo sale el agua, que es el objetivo de aplicar este geocontenedor, y que el material sólido sea retenido a través de este geocontenedor o el geotubo. Para poder instalar este material también es necesario previamente impermeabilizarlo con una geomembrana, colocar un geotextil de protección a la geomembrana contra el punzonamiento, colocar una cama drenante compuesta de grava o geocompuesto de drenaje y finalmente el geocontenedor, que es el que va a drenar o deshidratar el, eh, el material que es colocado dentro de este geotubo. Esto donde lo hemos aplicado en minas se ha utilizado, por ejemplo, para hacer diques de relaves. En algunos casos, dependiendo de la estabilidad, sí es posible hacer también apilamientos de estos geocontenedores, también dependiendo también del nivel de deshidratación que se llegue. Y esto, por ejemplo, en algunas unidades mineras es interesante, sobre todo para el manejo de lodos y relaves, y sobre todo donde no hayan espacios para poder hacer presas y que los relaves también no queden sin ser depositados o tratados. Este es un caso que tuvimos en Colombia, donde aquí puede ver esta presa de relaves y se colocó este dique de geocontenedores o MACTubs, donde fueron llenados con relaves que han sido extraídos de la planta y que finalmente después funcionaron como elementos de contención. Bien, con esto he finalizado mi presentación. Solo para mencionarles que Macaferri está presente en todos los países de Latinoamérica, desde México, que tiene una planta, en todos los países de Centroamérica, en Perú, que ya tiene 25 años la empresa, en Bolivia, en Chile, la matriz principal es Brasil, y actualmente la compañía ya está ampliando sus operaciones también en otros países también de Centroamérica. Y bueno, en cada uno de estos países se trabaja, digamos, dando la asistencia técnica y comercial en los diferentes proyectos donde nos son requeridos. Aquí pueden registrarse en este QR también para poder ser parte de la comunidad Macaferri. Pueden colocar su nombre, su apellido, su email, para que también nuestra área de marketing les pueda enviar una serie de informaciones también y actualizar de los eventos que la empresa está realizando y también informaciones técnicas que puedan ser requeridas. También la empresa, hay diferentes canales para poder contactarse con los funcionarios de Macaferri, eh, tanto de manera virtual como de manera física, a través de correos o de los mismos eventos en los cuales participamos. Tenemos una página web donde también hay información. Esta es una página web nueva que la empresa ha lanzado, ¿no? Donde ahí se pueden descargar los webinars que participamos. Hay software también que la empresa pone a disposición de los consultores.
tenemos cómics de instalación, casos históricos, los catálogos. Actualmente también estamos creando bibliotecas BIM. También tenemos un departamento técnico que elabora proyectos a nivel de ingeniería. Estamos innovando también con ahora modelamientos BIM, ¿no? Para que estos también sean incorporados, sobre todo los modelos o las soluciones que nosotros trabajamos en este tipo de modelos tridimensionales. Y por supuesto tenemos manuales técnicos también que es puesto a su disposición. Bien, muchas gracias por la atención y ahí tienen mi contacto también si es que necesitan alguna información o algún requerimiento. Muchas gracias. César, muchas gracias por tu Sí, participación. Bueno, lastimosamente el tiempo nos ha ganado. Realmente ha sido una presentación muy buena en el sentido de que has podido mostrar cómo los geosintéticos prácticamente se pueden emplear en todo tipo de infraestructura, ¿no? Lastimosamente, con estos cambios que ahora está habiendo en los depósitos de relaves, donde, por ejemplo, la mayoría de empresas está tratando de adaptar a estos cambios en el sentido de que está migrando hacia el ISTM o tratando de emplear pues eh, lineamientos internacionales. De repente empresas muy grandes no se pueden usar, por ejemplo, geomallas como refuerzo, ¿no? Pero sin embargo, definitivamente sí se está usando, por ejemplo, geomembranas, ¿no? Los muros de suelo reforzado también están siendo usados y inclusive los geotextiles también se están empleando como parte de los materiales para estos elementos para contención de huaicos, ¿no? Yo sé que ustedes tienen otros materiales que de repente pueden ser materia de otra presentación, pero los geosintéticos, vale decir, geotextiles, por ejemplo, se están empleando como parte de esos elementos que sirven para la contención de los flujos de detritos y de lodos, ¿no? Como les decía, la presentación, la exposición ha estado interesantísima. Nos hemos tomado casi 1 hora y 15 minutos. Yo creo que por esta vez no vamos a hacer lo que habíamos planteado al principio de repente tener un espacio para un conversatorio, pero sí lo vamos a hacer la próxima conferencia. Y bueno, a todos los participantes les agradecemos por su asistencia, ¿no? Yo les sugiero que puedan ponerse en contacto con el ingeniero César Torres. De verdad tienen mucha información y manuales que pueden ser usados independientemente del material que ustedes puedan, con el cual puedan estar trabajando, ¿no? Es muy buena su biblioteca. Entonces, les agradecemos nuevamente por su participación. Les estaremos informando prontamente de un próximo evento y esperamos poder contar con esta cantidad significativa de participantes que ha habido en esta ocasión. Entonces, sin más por el momento, les agradecemos. César, muchas gracias por tu exposición, ha sido muy interesante. Gracias listo, a muchas todos. gracias. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Bien, muchas gracias. Buenas noches, César. Muy interesante su exposición. Gracias. Ya, saludos.